Pacto con las ánimas del purgatorio. Tomás Herrera, un hombre de 45 años con el rostro marcado por las preocupaciones y los años, observaba el atardecer desde la ventana de su pequeña tienda de abarrotes, ahora casi vacía. Las estanterías, antes rebosantes de productos, ahora mostraban grandes espacios vacíos, como bocas hambrientas que gritaban la precaria situación económica en la que se encontraba. Con un suspiro pesado, Tomás cerró la caja registradora. El tintineo de las pocas monedas en su interior sonó como una burla a sus oídos. Otro día más, y las ganancias apenas alcanzaban para comprar la cena. ¿Cómo iba a pagar las deudas? ¿Cómo mantendría a su familia? Y lo más importante, ¿cómo pagaría el tratamiento de Dolores? Dolores, su esposa, una mujer que alguna vez había sido vibrante y llena de vida, ahora yacía en casa, consumida por una enfermedad degenerativa que parecía devorarla día a día. Los médicos habían hablado de un tratamiento experimental, una última esperanza, pero el costo era astronómico para alguien en su situación. Tomás cerró la tienda, el chirrido de la vieja persiana metálica resonando en la calle casi desierta. Mientras caminaba hacia su casa, las sombras parecían alargarse como dedos oscuros que intentaban atraparlo. El aire se volvió denso, cargado de una tensión que iba más allá de sus preocupaciones terrenales. Al llegar a su hogar, una modesta casa de adobe con techo de teja roja, Tomás se detuvo un momento antes de entrar. Podía escuchar la tos débil de Dolores desde el interior y el murmullo de sus hijos, Inés y el pequeño Miguel, intentando consolarla. Cerró los ojos, tratando de contener las lágrimas de impotencia que amenazaban con desbordarse. Fue en ese momento, parado en el umbral de su casa, cuando Tomás recordó las historias que su abuela solía contar. Historias sobre pactos, sobre almas en pena y sobre el poder de las ánimas del purgatorio. En su desesperación, una idea comenzó a formarse en su mente, una idea que en cualquier otro momento hubiera descartado como una locura, pero que ahora, en su desesperación, parecía la única salida. Esa noche, después de acostar a los niños y asegurarse de que Dolores estuviera cómoda, Tomás salió sigilosamente de la casa. La luna llena iluminaba las calles empedradas del pueblo, proyectando sombras inquietantes en cada esquina. Se dirigió hacia el cementerio, ubicado en las afueras del pueblo, un lugar que durante el día parecía tranquilo y solemne, pero que bajo la luz de la luna adquiría un aire siniestro y amenazador. Al llegar a las puertas oxidadas del cementerio, Tomás dudó por un momento. ¿Realmente iba a hacer esto? Estaba tan desesperado como para invocar fuerzas que no comprendía. El recuerdo de Dolores tosiendo sangre y el rostro preocupado de sus hijos le dio la respuesta. Sí, lo estaba. Con manos temblorosas Tomás empujó la reja, que se abrió con un chirrido que pareció resonar en todo el pueblo. Avanzó entre las tumbas, algunas antiguas y descuidadas, otras más recientes y adornadas con flores marchitas. El aire se volvió frío de repente, y Tomás pudo ver su aliento formando pequeñas nubes frente a él. En el centro del cementerio había una pequeña capilla abandonada. Las historias decían que allí, en ese lugar sagrado pero olvidado, era donde se podía hacer contacto con las ánimas del purgatorio. Tomás entró, el polvo de años se levantó bajo sus pies y el olor a humedad y abandono le llenó los pulmones. En el altar derruido, Tomás colocó las velas negras que había traído consigo. Las encendió una a una, murmurando una oración que su abuela le había enseñado hace muchos años, una oración que nunca pensó que usaría. A medida que las llamas cobraban vida, las sombras en las esquinas de la capilla parecieron moverse, como si cobraran vida propia. «Ánimas del purgatorio», comenzó Tomás, su voz temblando ligeramente. «Yo, Tomás Herrera, les ofrezco un trato. Les pido riqueza y éxito para salvar a mi familia. A cambio, prometo rezar por sus almas, ayudarlas a encontrar el descanso eterno. Les ofrezco mi devoción y mi servicio».
El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera el viento se atrevía a soplar. Tomás esperó, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Y entonces sucedió. Las llamas de las velas se alargaron de repente, alcanzando una altura imposible. Sombras danzaron en las paredes de la capilla, formando figuras retorcidas y agonizantes. Un frío sobrenatural envolvió a Tomás, y por un momento creyó escuchar susurros, miles de voces hablando al unísono en un lenguaje que no podía comprender, pero que helaba su alma. Tan repentinamente como había comenzado, todo volvió a la normalidad. Las velas volvieron a su tamaño normal, las sombras se retiraron a las esquinas, y el frío disminuyó. Tomás, temblando y sudando frío, se dio cuenta de que había caído de rodillas. Se levantó con dificultad, sus piernas apenas sosteniéndolo. «¿Está hecho?», susurró al aire, sin estar seguro de querer una respuesta. Como respondiendo a su pregunta, una ráfaga de viento entró por la puerta de la capilla, apagando todas las velas de golpe. Tomás se quedó en la oscuridad total por un momento, antes de que sus ojos se ajustaran a la tenue luz de la luna que se filtraba por las ventanas rotas. Salió de la capilla tambaleándose, sintiéndose exhausto y algo mareado. Mientras caminaba de regreso a casa, no podía sacudirse la sensación de que algo lo observaba, de que había despertado fuerzas que no comprendía completamente. Los días siguientes parecieron normales, casi decepcionantemente normales. Tomás esperaba. No estaba seguro de qué esperaba exactamente. Un milagro repentino. Una bolsa de dinero cayendo del cielo. Pero nada de eso sucedió. La tienda seguía vacía, Dolores seguía enferma, y las deudas seguían acumulándose. Fue una semana después del ritual cuando las cosas comenzaron a cambiar. Primero, fueron pequeñas coincidencias. Un cliente olvidado regresó a la tienda y realizó una compra sustancial. Luego, un proveedor le ofreció a Tomás un trato excepcionalmente bueno en una nueva línea de productos. Poco a poco, la tienda comenzó a llenarse de nuevo, los clientes regresaban, y por primera vez en meses, Tomás vio un futuro posible. Pero con cada éxito, con cada pequeña victoria, Tomás comenzó a notar cosas extrañas, sombras en el rabillo del ojo que desaparecían cuando volteaba a verlas, susurros en la noche que no podía ubicar, y los sueños. Oh, los sueños eran lo peor. Cada noche, Tomás se encontraba en un lugar oscuro y frío, rodeado de figuras difusas que se retorcían en agonía. Voces le susurraban al oído, rogando, suplicando, exigiendo. «Ayúdanos», decían, «libéranos, cumple tu promesa». Despertaba empapado en sudor frío, el eco de los gritos aún resonando en sus oídos. Dolores fue la primera en notar que algo andaba mal con su esposo. Una noche, mientras Tomás dormía inquieto, ella lo observó murmurar y retorcerse. De repente, Tomás se sentó en la cama, sus ojos abiertos pero vidriosos como si estuviera en trance. «Tomás», llamó Dolores, asustada. «Tomás, ¿qué pasa?». Pero Tomás no respondió. En cambio, comenzó a hablar en una voz que no era la suya, una voz rasposa y antigua que hizo que el vello de la nuca de Dolores se erizara. «El pacto está sellado», dijo la voz a través de Tomás. «Las almas exigen su pago. La puerta está abierta, y ellos vendrán». Tan repentinamente como había comenzado, Tomás volvió a caer sobre la cama, inconsciente. Dolores, temblando, se acercó a él y lo sacudió suavemente. «Tomás, Tomás, mi amor». Tomás abrió los ojos lentamente, confundido. ¿Qué pasó? Dolores le contó lo sucedido y vio cómo el color abandonaba el rostro de su esposo. «Fue solo una pesadilla», dijo Tomás, pero el temblor en su voz traicionaba sus palabras. «Vuelve a dormir, mi amor. Todo está bien». Pero nada estaba bien, y ambos lo sabían. A la mañana siguiente, mientras Tomás abría la tienda, notó algo extraño en el espejo detrás del mostrador. Por un momento, creyó ver rostros reflejados junto al suyo, rostros
demacrados y agonizantes, que lo miraban con ojos vacíos. Parpadeó, y la visión desapareció, pero el escalofrío que recorrió su espalda permaneció. Ese día, mientras atendía a los clientes, Tomás no podía sacudirse la sensación de que algo lo observaba constantemente. Cada vez que volteaba, creía ver sombras moverse en los rincones de la tienda. Los productos en los estantes parecían vibrar ligeramente, como si estuvieran inquietos. Fue cerca del mediodía cuando Efraín, el hermano mayor de Tomás, entró a la tienda. Efraín, un hombre robusto y de rostro serio, siempre había sido el escéptico de la familia, aquel que se burlaba de las supersticiones y leyendas del pueblo. «Tomás», saludó Efraín, su voz grave llenando la tienda. «Veo que el negocio va mejor. ¿Finalmente le hiciste caso a mis consejos?» Tomás forzó una sonrisa. «Algo así», respondió, evitando la mirada inquisitiva de su hermano. Efraín se acercó al mostrador, bajando la voz. «Escucha, hermano. He escuchado rumores en el pueblo. Dicen que te han visto salir de noche, que andas en cosas raras. ¿Es cierto?» Antes de que Tomás pudiera responder, un estruendo los sobresaltó a ambos. Una de las estanterías se había desplomado, esparciendo productos por todo el suelo. Lo extraño era que la estantería parecía haber sido empujada desde atrás, como si una fuerza invisible la hubiera derribado. Mientras Efraín ayudaba a Tomás a levantar los productos, notó algo que lo dejó helado. En el polvo del suelo, justo donde había estado la estantería, se podían ver claramente marcas de pisadas pequeñas, como de niños, que iban en todas direcciones y luego desaparecían. «Tomás», dijo Efraín, su voz temblando ligeramente, «¿qué demonios está pasando aquí?» Tomás miró las marcas, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de él. «No lo sé, Efraín», respondió, sabiendo que mentía. «No lo sé». Esa noche, después de cerrar la tienda, Tomás decidió que necesitaba ayuda. No podía seguir enfrentando esto solo. Se dirigió a la iglesia del pueblo, esperando encontrar al padre Esteban. La iglesia, un edificio colonial de piedra, se alzaba imponente en la plaza principal del pueblo. A pesar de la hora tardía, Tomás pudo ver luz en una de las ventanas. Tocó la pesada puerta de madera, el sonido resonando en el silencio de la noche. Después de unos momentos, la puerta se abrió, revelando al padre Esteban. Era un hombre de unos 60 años, de cabello cano y ojos amables, pero cansados. «Tomás», dijo el sacerdote sorprendido, «¿qué te trae por aquí a estas horas?» «Padre», respondió Tomás, su voz quebrándose, «necesito confesarme. He hecho algo terrible». El padre Esteban lo miró por un momento, como si pudiera ver el peso que Tomás cargaba sobre sus hombros. Asintió gravemente y lo guió hacia el confesionario. Una vez dentro, Tomás comenzó a hablar. Le contó al sacerdote sobre su desesperación, sobre el ritual en el cementerio, sobre el pacto que había hecho con las ánimas del purgatorio. Le habló de los sueños, de las visiones, de los extraños acontecimientos en la tienda. El padre Esteban escuchó en silencio, su rostro volviéndose más sombrío con cada palabra. Cuando Tomás terminó, el sacerdote permaneció en silencio por varios minutos, como si estuviera procesando la gravedad de la situación. «Tomás», dijo finalmente el padre Esteban, su voz cargada de preocupación, «lo que has hecho es extremadamente peligroso. Has abierto una puerta que no debía ser abierta. Las ánimas del purgatorio no son lo que parecen. No buscan ayuda. Buscan venganza contra los vivos. Han estado atrapadas por tanto tiempo que han olvidado su humanidad». «¿Qué puedo hacer, padre?», preguntó Tomás, el miedo evidente en su voz. «¿Cómo puedo deshacer esto?» El padre Esteban suspiró pesadamente. «No es tan simple, hijo mío. Un pacto con las ánimas no se puede romper fácilmente. Necesitaremos ayuda». Justo en ese momento, un viento helado sopló dentro de la iglesia, apagando todas las velas. Las sombras en las esquinas parecieron alargarse, y Tomás pudo jurar que escuchó susurros,
voces que murmuraban en un idioma desconocido. «Están aquí», susurró el padre Esteban, haciendo la señal de la cruz. «Tomás, debes irte ahora. Vuelve mañana al amanecer. Buscaré en los antiguos textos. Quizás haya una manera de salvarte. Pero ten cuidado. Las ánimas te seguirán a donde vayas». Tomás salió de la iglesia con el corazón acelerado. Las calles del pueblo parecían diferentes esa noche, más oscuras, más amenazantes. Cada sombra parecía moverse, cada sonido lo hacía sobresaltarse. Cuando finalmente llegó a su casa, se sentía como si hubiera corrido un maratón. Al entrar, encontró a Dolores despierta, sentada en la sala. Su rostro, ya pálido por la enfermedad, parecía aún más blanco bajo la tenue luz de la lámpara. «Tomás», dijo ella, su voz apenas un susurro. «Hay algo en la casa». Antes de que Tomás pudiera responder, un grito agudo resonó desde la habitación de los niños. Era Inés. Sin pensarlo dos veces, Tomás corrió hacia allá, con Dolores siguiéndolo lo más rápido que su debilitado cuerpo le permitía. Al abrir la puerta, la escena que encontraron los dejó helados. Inés estaba de pie en su cama, apuntando hacia una esquina de la habitación. Allí, entre las sombras, Tomás pudo ver una figura oscura, una silueta que parecía estar hecha de humo y oscuridad. La figura se movía de manera antinatural, como si flotara en el aire. «Papá», lloró Inés, «dice que viene por ti, dice que le prometiste algo». La figura se volvió hacia Tomás, y aunque no tenía rostro visible, él pudo sentir su mirada penetrante. De repente, la temperatura de la habitación bajó drásticamente, y Tomás pudo ver su propio aliento. «Vete», gritó Tomás poniéndose entre la figura y su familia, «déjalos en paz». La figura pareció crecer, llenando la habitación con su presencia oscura. Una voz, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez, resonó en la mente de Tomás. «El pacto está sellado. No puedes escapar, nos perteneces». Con un último grito inhumano, la figura se desvaneció, dejando tras de sí un frío que parecía calar hasta los huesos. Inés se lanzó a los brazos de su padre, llorando incontrolablemente. Miguel, que milagrosamente había dormido durante todo el incidente, comenzó a llorar también, despertado por el alboroto. Dolores miró a Tomás, sus ojos llenos de miedo y confusión. «¿Qué está pasando, Tomás? ¿Qué has hecho?» Tomás, abrazando a sus hijos y mirando a su esposa, supo que no podía seguir ocultando la verdad. Con voz quebrada, comenzó a contarles todo. La noche fue larga y difícil. Tomás explicó su desesperación, el ritual, el pacto. Dolores escuchó en silencio, sus ojos llenándose de lágrimas a medida que comprendía la gravedad de la situación. Inés, aún temblando, contó cómo había estado viendo sombras y figuras durante días, pero había tenido miedo de decirlo. Cuando el amanecer comenzó a asomar por la ventana, la familia Herrera estaba exhausta pero unida. Habían decidido enfrentar esto juntos, sin importar lo que viniera. «Iré a ver al padre Esteban», dijo Tomás poniéndose de pie. «Él dijo que buscaría una manera de ayudarnos». «Voy contigo», declaró Dolores, levantándose con dificultad. «Pero tu salud...» «Esto es más importante que mi enfermedad, Tomás», interrumpió Dolores con una determinación que Tomás no había visto en meses. «Es nuestra familia la que está en peligro». Dejaron a los niños al cuidado de una vecina de confianza y se dirigieron a la iglesia. El pueblo parecía diferente a la luz del día, casi normal, pero Tomás podía sentir una tensión en el aire, como si todo el lugar estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo sucediera. Al llegar a la iglesia, encontraron al padre Esteban en su oficina, rodeado de libros antiguos y pergaminos amarillentos. El sacerdote levantó la vista cuando entraron, y Tomás pudo ver el cansancio en sus ojos. Era evidente que no había dormido en toda la noche. «Tomás, Dolores», saludó el padre Esteban, su voz grave. «Me alegra que hayan venido juntos. Lo que enfrentamos requiere la fuerza de ambos. ¿Ha encontrado algo, padre?
preguntó Tomás, la esperanza y el miedo mezclándose en su voz. El padre Esteban asintió lentamente. He estado investigando en textos antiguos, algunos que la Iglesia preferiría mantener ocultos. El pacto que has hecho, Tomás, es más complicado de lo que pensaba. Las ánimas del purgatorio no solo buscan ayuda para alcanzar el descanso eterno, buscan una forma de regresar al mundo de los vivos. Dolores ahogó un grito, aferrándose al brazo de Tomás. ¿Qué quiere decir con regresar? Quieren poseer cuerpos vivos, explicó el padre Esteban, su voz apenas un susurro. Y Tomás, al hacer el pacto, les ha dado un ancla en nuestro mundo, un punto de entrada. Tomás sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Quiere decir que intentarán poseerme? ¿O a mi familia? El padre Esteban asintió gravemente. A ti primero, como el que hizo el pacto. Pero si lo logran, no se detendrán allí. Usarán tu conexión con tu familia, con el pueblo, para extender su influencia. Podrían poseer a todo el pueblo si les damos la oportunidad. Dios mío, murmuró Dolores, lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Qué podemos hacer? Hay una manera, dijo el padre Esteban, hojeando uno de los libros antiguos, un ritual para cerrar la puerta que Tomás ha abierto. Pero es peligroso y requerirá un gran sacrificio. Lo que sea, dijo Tomás sin dudarlo. Haré lo que sea necesario para proteger a mi familia y al pueblo. El padre Esteban miró a Tomás con una mezcla de admiración y tristeza. El ritual debe realizarse en el lugar donde se hizo el pacto original. Deberás enfrentar a las ánimas, Tomás, y para cerrar la puerta, tendrás que ofrecer tu propia vida. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Dolores se aferró a Tomás, sollozando silenciosamente. Tomás, por su parte, se quedó inmóvil, procesando las palabras del sacerdote. Debe haber otra manera, suplicó Dolores entre lágrimas. No podemos perderlo. El padre Esteban negó con la cabeza. Lo siento, pero es la única forma. Una vida por todas las demás. Es un precio alto, pero... Lo haré, interrumpió Tomás, su voz firme a pesar del miedo que sentía. Es mi culpa que esto esté pasando. Debo ser yo quien lo arregle. Tomás, no, rogó Dolores, pero Tomás la abrazó fuertemente. Es la única manera, mi amor. Por ti, por los niños, por todo el pueblo. Debo hacerlo. El padre Esteban asintió solemnemente. El ritual debe realizarse esta noche, cuando la luna esté en su punto más alto. Prepararé todo lo necesario. Tomás, debes estar listo para enfrentar tus miedos más profundos. Las ánimas intentarán detenerte con todas sus fuerzas. Mientras salían de la iglesia, Tomás y Dolores se encontraron con Ramiro, el mejor amigo de Tomás. Ramiro notó inmediatamente que algo andaba mal. «¿Qué sucede, compadre?», preguntó preocupado. «Te ves como si hubieras visto un fantasma». Tomás miró a Dolores, quien asintió levemente. Necesitarían toda la ayuda posible. «Ramiro», dijo Tomás, su voz baja, «necesito contarte algo. Algo que no vas a creer, pero que es cierto, y necesito tu ayuda». A medida que Tomás relataba la historia, el rostro de Ramiro pasaba de la incredulidad al miedo y finalmente a la determinación. «Cuenta conmigo, hermano», dijo Ramiro cuando Tomás terminó. «No sé si entiendo todo esto de ánimas y pactos, pero estaré contigo hasta el final». El resto del día pasó en un borrón de preparativos y despedidas veladas. Tomás pasó tiempo con cada uno de sus hijos, abrazándolos, diciéndoles cuánto los amaba, sabiendo que podría ser la última vez que lo hacía. Con Dolores, las palabras no eran necesarias. Se abrazaron en silencio, comunicando con miradas y caricias todo lo que sus corazones querían decir. Cuando la noche cayó, un grupo sombrío se dirigió al cementerio. Tomás iba a la cabeza, seguido por Dolores, Ramiro y el padre Esteban. El anciano Anselmo, conocido en el pueblo por sus conocimientos de lo oculto, se había unido a ellos tras enterarse de lo que estaba sucediendo. «He visto muchas cosas extrañas en mi vida», dijo Anselmo mientras caminaban, «pero esto es algo más. Ten cuidado, Tomás.
Las ánimas son traicioneras. Al llegar a las puertas del cementerio, el grupo se detuvo. El lugar parecía vibrar con una energía oscura, y el aire estaba cargado de una tensión sobrenatural. «Aquí es donde nos separamos», dijo el padre Esteban. «Tomás debe entrar solo. Nosotros formaremos un círculo alrededor del cementerio y rezaremos para darle fuerza». Tomás se volvió hacia su esposa, abrazándola una última vez. «Te amo», susurró. «Siempre te amaré». «Y yo a ti», respondió Dolores entre lágrimas. «Vuelve a mí, por favor». Con un último vistazo a sus seres queridos, Tomás empujó la reja del cementerio y entró. El chirrido de la puerta sonó como un grito en la noche, y tan pronto como Tomás puso un pie dentro, el mundo pareció cambiar. La oscuridad se hizo más densa, casi palpable. Las lápidas proyectaban sombras imposibles, y el aire se llenó de susurros y lamentos. Tomás avanzó hacia la capilla abandonada, cada paso más difícil que el anterior. A medida que se acercaba, las voces se hicieron más claras. Eran voces de dolor, de ira, de desesperación. Prometían riquezas, poder, la cura para Dolores, si tan solo Tomás renunciaba al ritual y se entregaba a ellas. «No», dijo Tomás en voz alta, su voz temblando pero firme. «No me engañarán de nuevo». Al llegar a la capilla, Tomás vio que el lugar había cambiado. Las paredes estaban cubiertas de una sustancia negra y viscosa que parecía moverse por sí sola. En el centro, donde antes había un altar, ahora había un vórtice de oscuridad, un portal que parecía llevar a un lugar más allá de la comprensión humana. Y frente al portal, esperándolo, estaban las ánimas. No eran figuras etéreas o fantasmales como Tomás había imaginado. Eran seres de pesadilla, retorcidos y deformes, con rostros que mezclaban rasgos humanos con algo otro. «Has venido», dijeron las ánimas al unísono, sus voces resonando en la mente de Tomás. «El pacto debe cumplirse». Tomás sacó de su bolsillo los objetos que el padre Esteban le había dado, una cruz de plata, un puñado de tierra bendita y una vela negra. Con manos temblorosas comenzó el ritual. «Por la sangre de Cristo y el poder del Altísimo», recitó Tomás, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Yo revoco el pacto. Cierro la puerta que he abierto. Ofrezco mi vida como pago final». Las ánimas rugieron, un sonido que sacudió la tierra misma. Se lanzaron hacia Tomás, intentando detenerlo. Pero con cada paso que daban, la luz de la vela parecía repelerlas. Tomás continuó el ritual, sintiendo cómo cada palabra le drenaba la vida. Su visión comenzó a nublarse y sintió un frío que le calaba los huesos, pero no se detuvo. Fuera del cementerio, Dolores, Ramiro, el padre Esteban y Anselmo formaban un círculo, rezando con todas sus fuerzas. De repente, un viento helado los golpeó, y pudieron escuchar los gritos y rugidos provenientes del interior del cementerio. «¡Tomás!», gritó Dolores, intentando correr hacia la entrada, pero Ramiro la detuvo. «No podemos interferir», dijo el padre Esteban, su voz tensa. «Todo depende de Tomás ahora». Dentro de la capilla, Tomás estaba en el suelo, apenas consciente. Las ánimas lo rodeaban, sus formas retorcidas cerrándose sobre él como una marea oscura. Cada respiración era un esfuerzo, y podía sentir cómo la vida se le escapaba con cada latido de su corazón. «Una vida por todas las demás», murmuró Tomás, recordando las palabras del padre Esteban. Con un último esfuerzo sobrehumano, se arrastró hacia el vórtice de oscuridad. Las ánimas, percibiendo sus intenciones, redoblaron sus esfuerzos por detenerlo. Garras etéreas arañaban su piel, voces agonizantes gritaban en su mente, prometiendo tormentos eternos si continuaba. Pero Tomás ya no las escuchaba. En su mente solo veía los rostros de Dolores, de Inés, de Miguel, de todos aquellos a quienes amaba y por quienes estaba dispuesto a sacrificarlo todo. Con un grito desgarrador que pareció resonar en todo el pueblo, Tomás se lanzó al vórtice.
Fuera del cementerio, el grupo que rezaba fue golpeado por una onda de energía que los derribó. El cielo nocturno se iluminó por un instante, como si un relámpago hubiera caído en el centro mismo del cementerio. Dolores se levantó tambaleante, su corazón latiendo con fuerza. ¡Tomás!, gritó corriendo hacia la entrada del cementerio. Esta vez nadie la detuvo. El grupo entró al cementerio, encontrándolo sumido en un silencio antinatural. Donde antes había una sensación de amenaza y oscuridad, ahora solo quedaba una calma vacía. Al llegar a la capilla abandonada, se detuvieron en seco. El lugar estaba destruido, como si un huracán hubiera pasado por allí. Y en el centro, donde antes estaba el vórtice de oscuridad, yacía Tomás. Dolores corrió hacia él, tomándolo en sus brazos. «Tomás, mi amor, despierta», suplicó entre lágrimas. El padre Esteban se arrodilló junto a ellos, tomando el pulso de Tomás. Después de un momento que pareció eterno, el sacerdote levantó la mirada, sus ojos llenos de asombro. «Está vivo», dijo en un susurro. «Débil, pero vivo». Un sollozo de alivio escapó de los labios de Dolores. Ramiro y Anselmo se apresuraron a ayudar, preparándose para llevar a Tomás de vuelta al pueblo. Mientras lo cargaban fuera de la capilla, Tomás abrió los ojos lentamente. Su mirada estaba desenfocada como si hubiera visto cosas más allá de la comprensión humana. «Las ánimas», murmuró, «se han ido. La puerta está cerrada». El padre Esteban asintió solemnemente. «Has hecho un gran sacrificio, Tomás. Has salvado no solo a tu familia, sino a todo el pueblo». En los días que siguieron, Tomás se recuperó lentamente. La experiencia lo había cambiado profundamente. Su cabello, antes negro como la noche, ahora estaba veteado de gris. Sus ojos parecían más viejos, como si hubieran visto siglos en lugar de días. Pero con cada día que pasaba, algo extraordinario sucedía. La salud de Dolores, que había estado deteriorándose rápidamente, comenzó a mejorar. Los médicos no podían explicarlo, pero la enfermedad que la consumía parecía estar retrocediendo. La tienda de Tomás, por su parte, prosperaba como nunca antes. Los clientes llegaban en masa y pronto se convirtió en el negocio más exitoso del pueblo. Pero Tomás ya no veía el dinero de la misma manera. Comenzó a usar su nueva fortuna para ayudar a los necesitados, estableciendo fondos para los enfermos y los pobres del pueblo. Inés, la hija mayor, desarrolló una sensibilidad especial hacia lo sobrenatural. Podía sentir la presencia de espíritus y con la guía del padre Esteban y Anselmo aprendió a ayudarlos a encontrar la paz. Se convirtió en una especie de mediadora entre los vivos y los muertos, respetada y un poco temida por todos en el pueblo. Miguel, el hijo menor, creció sin recuerdos claros de aquella noche terrible, pero a menudo tenía sueños vívidos de un lugar oscuro y frío, y de su padre luchando contra sombras para protegerlos a todos. El pueblo de Santa María de los Ángeles cambió también. Los habitantes, aunque nunca supieron todos los detalles de lo ocurrido, sentían que algo fundamental había cambiado. El aire parecía más ligero, las noches menos amenazantes, las viejas supersticiones perdieron fuerza, reemplazadas por un respeto profundo hacia los misterios de la vida y la muerte. Tomás nunca volvió a ser el mismo hombre que era antes del pacto. Llevaba consigo las cicatrices de su experiencia, tanto físicas como emocionales. A veces, en las noches más oscuras, despertaba gritando, perseguido por pesadillas de lo que había visto y experimentado en el otro lado. Pero en esos momentos, Dolores estaba siempre a su lado, sosteniéndolo, recordándole que había vencido, que había salvado a todos. Y poco a poco, con el amor de su familia y el apoyo de todo el pueblo, Tomás aprendió a vivir con su pasado. Años después, cuando Tomás era ya un anciano respetado en el pueblo, un joven periodista llegó a Santa María de los Ángeles, atraído por las historias que se contaban sobre el lugar y sobre el hombre que había cambiado su destino. El periodista encontró a Tomás sentado en el porche de su casa, observando el atardecer.
A su alrededor jugaban sus nietos, ajenos a la historia que su abuelo cargaba. «Señor Herrera», dijo el periodista, «he oído historias increíbles sobre usted y este pueblo. ¿Podría contarme qué sucedió realmente aquella noche en el cementerio?» Tomás miró al joven, sus ojos llenos de una sabiduría ganada a un precio muy alto. Sonrió ligeramente y respondió: «Joven, hay cosas en este mundo que es mejor no saber. Pero te diré esto, cada decisión que tomamos tiene consecuencias. A veces, esas consecuencias van más allá de lo que podemos imaginar. Yo aprendí esa lección de la manera más dura». El periodista, intrigado, preguntó: «¿Se arrepiente de lo que hizo?» Tomás guardó silencio por un momento, su mirada perdiéndose en el horizonte. Finalmente respondió: «Me arrepiento de haber sido tan desesperado como para hacer ese pacto, pero no me arrepiento del sacrificio que hice para corregirlo, porque al final entendí que el verdadero poder no está en la riqueza o en fuerzas sobrenaturales, está en el amor, en la familia, en la comunidad. Eso es lo que realmente importa».